¿Cómo reflejaría este conflicto o este tema? Bueno, yo básicamente voy a hablar primero desde la práctica, ¿no? Yo soy periodista, estoy en Página 12 hace 15 años, soy subeditor de la sección Economía, entonces hablo desde mi conocimiento, desde ese lugar. Lo que yo veo en estos años, a partir del 2008 sobre todo, a partir del conflicto por la 125, es que hubo un quiebre en el funcionamiento habitual de los medios en relación a la agenda pública. ¿En qué punto? En que los medios previamente a este gobierno, a partir de Kirchner, pero sobre todo a partir de ese momento, estaban parados desde la posición de la objetividad, la supuesta neutralidad, contando un relato que ese relato era la realidad, se asumía como la realidad. Se contaba la realidad, supuestamente. Se contaba la realidad, claro, una realidad que ellos relataban. En realidad, ciertamente, como todos hacemos, tomaban partido por distintos temas. O sea, levantar determinada agenda y... Había una construcción de la realidad. Hay una construcción de la realidad. El gobierno, a partir del 2008 sobre todo, denuncia muy abiertamente este funcionamiento de los medios, rompe con esa lógica, porque en esa lógica funcionaron todos los gobiernos, por lo menos de los últimos 15 años, estos son los medios que cuentan la realidad, y le daban las primicias y ayudaban a legitimar que esos eran los medios que decían la verdad. Por eso este tema de 3 tapas de Clarín, voltea un ministro, bueno, eso empieza a cambiar a partir de que el gobierno rompe con esa lógica, el gobierno que había convivido previamente en algún punto con esa misma lógica, pero rompe con esa lógica, y los medios, estos medios, grandes corporaciones periodísticas, digo, el Grupo Clarín, desde la gráfica también La Nación, Perfil, abandonan ese lugar tan cómodo de ser los que cuentan la verdad para tomar partido de una manera mucho más clara. Y al tomar partido queda más en evidencia que ellos están dando un relato determinado. Digo, que están dando una visión que es opinable, como la mía o como cualquier otra, pero es una visión. Entonces se salieron de ese lugar de que eran los que daban la verdad, la realidad o la objetividad. Y en eso, entonces yo voy a dar los ejemplos de básicamente lo que ocurre con la asignación por hijo, con la cobertura del tema de la asignación por hijo, ¿no? Y la cobertura del tema de la conectar igualdad del reparto de computadoras, porque se ve claramente cómo es muy sesgada la visión y cómo es justamente un tipo de enfoque sobre una problemática, sobre un tema, distinto de otros. Pero bueno, creo que ahí queda bastante en evidencia que el periodismo, como lo conocimos, ya no existe. Digo, existe un periodismo donde los medios toman posición, como antes también, pero antes lo disimulaban y ahora lo dejan a la vista de todos. ¿Es la historia del huevo y la gallina definir quién empezó, digamos, quién inició el fuego entre el grupo de medios concentrados en el gobierno? ¿O hay un punto que dice que donde se marca desde acá empezó esto? Me parece que hay un proceso, creo que empieza, digo, el gobierno, Néstor Kirchner creo que es el primero que rompe con la lógica tradicional de los medios son el Papa o son algo inobjetable que está arriba desde la tril y nos baja sus opiniones o sus líneas, nosotros acatamos. Porque él empieza polemizando en sus discursos, básicamente con el diario La Nación, con Escribano, que era el director de La Nación en ese momento, con artículos que publicaban en La Nación. Kirchner fue como Morales Solá, entonces empieza a decir esto que publicó hoy está mal, y eso rompió una lógica, rompió un código. Antes el código era el medio pone lo que quiere y el gobierno se lo aguanta. Él dice, bueno, también podemos nosotros desde nuestro lugar opinar sobre los medios, sin que esto sea censura ni apriete. Ahora, hay una frase que se suele atribuir a Winston Churchill, que fue periodista y fue político, que dice que en una guerra la primera víctima es la verdad. ¿Cuál es el lugar de la verdad en esta guerra, en esta disputa por el sentido que tienen el gobierno y los medios concentrados? Yo en este caso creo que es al revés, que es muy saludable, a pesar de que estamos en una crisis en el periodismo, es saludable que se haya roto esta situación de que los únicos que imponen la agenda
son determinados medios en función de determinados intereses, porque esos medios fijan determinada agenda en función de lo que le interesa a determinado sector económico o político. Entonces creo que acá es al revés. Si bien desde la cobertura de estos mismos medios hay visiones, eso, insisto, muy sesgadas y todo, también del que trabajo yo en algunos temas, y de todos los medios tenemos posicionamientos y definiciones. Algunos temas levantamos, otros temas le damos muy chiquito. Eso antes no se veía, me parece, por el lector. Me parece que hoy el lector está más, se da más cuenta que los medios también juegan un partido político. Hay una nueva posición, un nuevo posicionamiento de los medios como una fuerza política dentro del escenario social, sin llevarlo a lo que ocurre, por ejemplo, a los extremos de lo que ocurre en Venezuela, pero hay un reposicionamiento de los medios como un actor político dentro de la sociedad. Y sí, yo pienso que sí. O sea, que asumieron ese rol, que antes sobre todo de los grandes medios, ¿no? Digo, que antes lo ocupaban, pero no lo mostraban, no lo blanqueaban. Sobre todo ahora Clarín se ve clarísimo que, bueno, que está jugando un papel político, ¿no? Sí, ellos se asumen ese lugar y bueno, digo, para mí es más saludable que Clarín muestre qué es, a que Clarín se ponga en el lugar donde estaba antes, que supuestamente lo que dice Clarín es lo que pasa. Y en realidad es una de las cosas que pasan o una de las formas de ver lo que pasa, pero hay otras. Hay una sentencia de Phil Graham, que fue uno de los editores del Washington Post, que dice que el periodismo es la primera versión de la historia. ¿Qué primera versión de la historia se está haciendo hoy con este periodismo que ha cambiado para bien o para mal, pero que ha cambiado desde el 2008? Y es que ya no hay una única versión, tienes que tomar distintas fuentes. Ese es un punto es saludable. Digo, si vos tomás que hoy la primera versión de la historia te cuenta página 12, seguramente no es la misma primera versión de la historia que te cuenta Clarín, seguro que no. Entonces, si es la primera versión de la historia, cuando revisen los que nos sigan tendrán que tomar los dos medios, o tendrán que tener en cuenta este momento para poder sacar una síntesis, ¿no? ¿Cuál es el dato económico, yendo ya a lo puntual de tu actividad, cuál es el dato económico que marcarías hoy como para explicar el porqué de la crisis o el porqué de esta situación que se está viviendo a nivel mundial? ¿A nivel mundial? Sí. O sea, me preguntás sobre la crisis internacional. Sí. Bueno, me parece que hay un modelo de valorización, un funcionamiento económico que básicamente tiene 3 décadas, donde lo que empezó a primar es el modelo de valorización financiera, o sea, de un capitalismo regido por la actividad financiera, dejando de lado dejando en un segundo lugar la productiva. Y ese funcionamiento, donde hay un sector del establishment internacional que se favorece, que tiene que ver con esa actividad económica, o sea, con el sector financiero, con los bancos, con los mercados de capitales, se favorecían de ese sistema en detrimento de muchas otras actividades económicas. En Argentina se vio muy claro desde el 76 hasta el 2001, cuando explotó todo por los aires, donde se fue desindustrialización, una destrucción del aparato productivo, con impacto social, con crisis en el tejido social, y todo ese sistema de funcionamiento del capitalismo financiero explotó porque no tiene bases que lo sustenten. Y en el mundo en algún punto está ocurriendo lo mismo, con otra escala y otra, digamos, capacidad. Tienen una acumulación de capital distinta a la que tenía Argentina, o sea, tiene otras espaldas, quiero decir. O sea, una crisis como la que tuvimos hasta el 2001 aquí, no es lo mismo en España. O sea, tiene puntos de contacto, pero tiene amortiguadores en el primer mundo, o en el llamado primer mundo, que son mayores a los que existían acá. O sea, te pagan un seguro de desempleo durante unos meses, acá se vivió todo mucho más descarnadamente. Si lo comparás con Grecia, no hay mucha diferencia. En este escenario, la crisis con la actual escala de desarrollo que tiene
¿Qué plazos de desenvolvimiento? A ver, sí, ¿hasta cuándo vamos a estar en crisis o hasta cuándo el mundo va a estar en este cimbronazo? Bueno, esto por ahí nos remite a lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que vos tenés distintas miradas sobre las cosas. Entonces, y los medios, sobre todo los medios, Clarín, Nación, lo usan mucho, Perfil, hablan de los economistas del saber como si hubiera un supuesto saber técnico universal y uniforme y único, como si fuera física o química. Dicen, los economistas dicen que la crisis va a durar hasta el 2013, o 2014, 2015. Y en realidad son los economistas con determinada visión. Hay otros economistas que piensan otra cosa. Entonces, la respuesta frente a la pregunta es, hay distintas interpretaciones sobre esto. ¿A cuál suscribís más vos? Yo digo, es muy difícil porque hay variables políticas a nivel internacional que uno no maneja, no sabe si dentro del año que viene Obama vuela por los aires y viene el Tea Party y los republicanos y eso te lleva a políticas todavía más ortodoxas, o si, por el contrario, por ejemplo, gana Obama, ratifican y Obama se anima a dar vuelta a lo que viene perdiendo hoy. Y entonces hay variables políticas que es imposible saber. Creo que hasta que no haya una comprensión sobre cuáles son las razones profundas de esta crisis, que en mi opinión tienen que ver con esto que te decía, de un capitalismo financiero desregulado y que deja de lado la actividad productiva, hasta que eso no se comprenda y que hoy por hoy no parecen entenderlo Europa, sobre todo, y Estados Unidos y los organismos financieros, la crisis va a seguir hasta que se exploten como va a explotar Grecia. O sea, si hubiera una corrección de esas políticas económicas que se vienen aplicando, seguramente la crisis se resolvería antes. Lo que pasó con Argentina en 2009, la crisis internacional impactó con fuerza, pero la Argentina salió con medidas heterodoxas, con planes de apoyo al empleo, con planes de apoyo a la producción, el crédito famoso a General Motors y demás, que hicieron que la crisis económica tuviera un impacto limitado en el tiempo y acotado en materia de empleo, con lo cual la recuperación posterior fue más rápida. No es lo que está haciendo Europa hoy por hoy, sino que está aplicando medidas ortodoxas de más ajuste, de más contracción monetaria, de más achicamiento del Estado y de más privatizaciones, o sea, todo lo que lo llevó a esta situación. Entonces, mientras esas políticas continúen, me parece que la crisis se va a profundizar. La última, breve y al pie. La llave para saber si esto se define para un lado o para otro son las elecciones norteamericanas del año que viene. Es uno de los elementos, sí, es uno de los elementos que juegan, que pesan, pero no, me parece que puede ser una de las llaves, pero no creo que sea la única. Me parece que hay que también, bueno, está la posición de Europa, hasta que haga China, digo, es como demasiado complejo porque es a escala global el tema, ¿no? Entonces, un factor es Estados Unidos y ahí tienen elecciones que pueden derivar en, si llegan los republicanos, en profundizar medidas que para mí los llevaron a la crisis.